El devocional para el domingo 16 de abril de 2023 lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 10 al 14. Y dice así la palabra de Dios: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En este texto está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, está exponiendo, ¿sí?, su vida, exponiendo cómo ha sido su vida como un apóstol de Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo ya había manifestado antes cómo eran vistos los apóstoles en ese momento. Eran como llevados a muerte en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Estaban dispuestos a sufrir y a padecer por el hecho de llevar el evangelio. Porque un apóstol es un enviado. Un apóstol es el que es enviado de parte de Dios para llevar el evangelio. Y lo lleva a uno y otro lugar. Pero no se queda en una iglesia. No es un pastor. El apóstol es el que abre la iglesia, el que abre la obra, el que inicia la obra. Como lo hacía el apóstol Pablo, que llegaba a un lugar, el Señor le mostraba quién podría ser, y a esa persona instruía a una persona de tal manera que el fuego del Espíritu Santo estuviera vivo en su corazón, y esta persona se encargaba de regar el evangelio. La iglesia se levantaba y el apóstol Pablo, o con el apóstol que iba, con el otro enviado, se encargaban de instaurar ancianos en la iglesia, obispos o pastores para la iglesia. Entonces, el trabajo del apóstol como tal era llevar el evangelio para que se abrieran iglesias. Muchos no hacen el trabajo, no hacen la obra por amor a nuestro Señor Jesucristo, sino más bien por amor al dinero. Pero el apóstol Pablo tenía claro lo que significaba ser eso, un apóstol. Pablo tenía claro exactamente lo que conllevaba, lo que significaba para él ser un apóstol de Jesús. En el verso 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo sabía que donde fuese iba a tener enemigos dispuestos a hacer lo posible por apagar su vida. Y de hecho, el apóstol Pablo recibió azotes, fue lapidado y pensaron que había muerto. Lo llevaron, lo sacaron fuera de la ciudad, pero el Señor había estado allí. Como lo dice aquí, como termina el verso 10, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué era? Era Dios cumpliendo su palabra. A pesar de que los apóstoles llevan el sufrimiento de tener los enemigos, también Dios se manifiesta en sus cuerpos. ¿Cómo se manifiesta en sus cuerpos? Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí nos tocaría recordar o indagar, buscar acerca de la vida del Señor Jesús. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la vida del Señor Jesús? Dice la palabra: el cual fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue humilde, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Fue un hombre ejemplar. La vida de mi Señor Jesús fue una vida sin tacha. Y en un apóstol, dice la Escritura, la vida de Jesús debe manifestarse en su cuerpo.
Porque a veces decimos, claro, no, Jesús se manifiesta en su espíritu. O predica muy bien la palabra, es espiritual. Pero no solamente es en el espíritu, ¿ves? Porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. No puedo pretender ser santo de espíritu y ser un pecador de cuerpo. No, de ninguna manera. Dice el verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Una vez más, ratifica que la vida de Jesús se debe manifestar en nuestra carne mortal. La Escritura dice que el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Lo que es lo importante es que mi Señor Jesús esté en nosotros, que nuestro Señor Jesús viva en nosotros y que su vida se manifieste también en nuestra carne mortal. O sea que no es cuando vaya al cielo, cuando llegue al cielo voy a estar manifestando en mi carne al Señor Jesús. Debo manifestarlo aquí, mi amado hermano. Debo estarlo manifestando en este preciso momento. Cada momento de nuestra vida debo manifestar a mi Señor Jesús. En mi carne, o sea, en mis acciones, mi testimonio debe ser como la vida de mi Señor Jesús. Ahora, posiblemente me digas, hermano, usted está apuntando muy alto. Y de verdad que sí, claro que sí. Estoy poniendo la mira muy alto, porque es el único lugar donde podemos poner nuestra mirada, en Jesucristo. No podemos poner nuestra mirada en los hombres, porque ciertamente el hombre es barro. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Nuestra mirada debe estar enfocada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y es allí hacia donde debemos enfocarnos. Debemos enfocar nuestra mirada en Él. Cuando nosotros estemos corriendo la carrera, esa carrera santa en la cual decidimos emprender, nuestra meta, nuestro punto de llegada tiene que ser Jesucristo. No nada menos Jesucristo. Bendito sea Dios. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Dice el apóstol Pablo, los enviados, ¿sí? Los mensajeros, los apóstoles, estamos puestos a muerte. ¿Para qué? Para que ustedes, los oyentes, puedan recibir la palabra, el evangelio, la vida de Dios. El verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y ahora, decir creo es muy fácil. Lo difícil es creer. Estar convencido. Porque podemos repetir solamente lo que oímos. Y si lo escuchamos de una fuente confiable, estaría bien lo que decimos. Pero no es de esa manera como el Señor lo quiere. El Señor quiere que creamos primero, que estemos convencidos de lo que vamos a hablar. Para que aquellas personas que nos escuchen, entonces puedan recibir una palabra con convicción. Saber que lo que estamos diciendo es algo que está en nuestro corazón. Y pueda mi Señor y Dios también convencerlos. Que el Espíritu Santo convenza a los oyentes. Porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Bendito sea su nombre. El verso 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El apóstol Pablo sabía que por el hecho de llevar las buenas nuevas, se había hecho a muchos enemigos y que en algún momento iba a llegarle la muerte a causa de los enemigos que había adquirido al anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el apóstol Pablo no veía la muerte como el final de todo, simplemente como algo más que él debía pasar por amor a Jesucristo. Y lo más hermoso, sabía que iba a resucitar, que así como mi Señor Jesús resucitó, así como mi Señor Jesucristo está vivo en el día presente, que él también iba a resucitar con mi Señor Jesús.
Y el apóstol Pablo aún está en espera para resucitar también, para vida eterna. Y tú y yo debemos prepararnos, porque también nos espera un largo camino por recorrer. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos concede, en unas horas estaremos en el templo para alabar y bendecir al que vive y reina por los siglos de los siglos. Recuerda, si tienes un lugar donde congregarte, congrégate, bendice al Señor, honra a Dios. Llegando a ese lugar, el lugar que el Señor ha preparado para que se junten los hermanos en armonía, porque Él quiere enviar allí bendición y vida eterna. No te quedes en casa, te invito a que asistas al servicio. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén.